Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La indignación y las críticas que generó en un sector de la oposición en Venezuela la vergonzosa postura que asumió la Unión de Naciones Suramericanas frente a la grave situación que sufre la democracia en Venezuela. La noticia. Tras su arribo a Caracas, a donde llegó acompañado de los cancilleres de Colombia, de Brasil y de Ecuador, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, aseguró que el bloque regional, escuchen muy bien, no avalará ningún intento de tumbar el orden constitucional de Venezuela. El punto clave de esa noticia. Esta polémica declaración deja de manifiesto que a los presidentes de Sudamérica no parece interesarles la defensa de la democracia como un valor fundamental. Prefieren, por el contrario, a juzgar por estas declaraciones, congraciarse con el régimen de Nicolás Maduro y respaldarlo en su versión de que lo que hay en Venezuela es un intento golpista y no una flagrante persecución contra la oposición, como lo ha denunciado con innumerables pruebas la disidencia venezolana. En primer lugar, en la reunión hemos recibido una muy importante y extensa información de parte del presidente de la República sobre los hechos de orden nacional e internacional que en este momento están produciendo o amenazando con la estabilidad democrática de Venezuela. Él ha compartido con nosotros evidencias y informaciones que registramos con preocupación. Y frente a estas evidencias queremos declarar de manera enfática que todos los estados de UNASUR, sin excepción, en desarrollo de su tratado constitutivo, rechazan y rechazarán cualquier intento de desestabilización democrática de orden externo o interno que se presente en Venezuela. También hemos manifestado nuestra preocupación sobre los hechos judiciales y ciertas situaciones que son de público conocimiento. Nosotros sabemos que en Venezuela hay una separación de poderes y en desarrollo de ese principio hemos solicitado también para esta misma tarde la posibilidad de encontrarnos con el Tribunal Supremo de Venezuela y con la Fiscalía para conocer de boca de ellos y hasta donde se lo permitan la reserva del sumario todas las circunstancias, garantías de tipo procesal y normativo que rodean estos episodios judiciales de reciente acontecimiento. Muy bien, ahí estaban las declaraciones del expresidente de Colombia y ahora secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Dos cosas. Dice que en Venezuela hay separación de poderes y también asegura que para eso son hechos judiciales y no presos políticos los que han acontecido, digamos, los que han enmarcado esta crisis que enfrenta Venezuela, que enfrenta la democracia en Venezuela. El punto clave de esta noticia. Esta declaración le llega a Nicolás Maduro en momentos en que realmente él la necesitaba. Su régimen enfrenta una de las peores crisis y eso lo ha llevado a intensificar la represión contra las voces que han dejado en evidencia el fracaso de sus políticas. Para justificar su persecución contra la disidencia, Maduro terminó acusando y encarcelando a importantes líderes de la oposición, como el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma, a quien culpó de planear un intento de golpe de Estado en su contra. Se los digo. Estoy resuelto como si fuera la única misión que tuviera que cumplir en mi vida, se los digo. Estoy resuelto a acabar con la política de la doble banda, de la doble vía, cuésteme lo que me cueste, pero vamos a acabar con el golpismo y la conspiración. Muy bien, y a propósito de la presencia de Ernesto Samper, secretario general de UNASUR y expresidente de Colombia, y de los cancilleres de Brasil, de Colombia y de Ecuador en Venezuela, hoy les preguntamos a nuestros televidentes si ustedes consideran que la visita de UNASUR
¿Es un apoyo al presidente Nicolás Maduro, a su gobierno, o a los perseguidos del régimen chavista? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Ahí sale en la parte inferior de nuestra pantalla. Hasta ahora voy a conectar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien estuvo en Venezuela el pasado 25 de enero para intentar visitar al preso político Leopoldo López. El expresidente Pastrana también ha liderado en compañía de otros exmandatarios del continente americano, del expresidente Sebastián Piñera, del expresidente de México, Felipe Calderón. Han protagonizado y han liderado una corriente internacional que está llamando a la comunidad, están llamando la atención en el mundo para que exijan el respeto por la democracia en Venezuela. Expresidente Pastrana, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson, por esta invitación. Bueno, expresidente, ahí usted escuchaba a Ernesto Samper, al secretario general de UNASUR. ¿Usted cree que después de escuchar estas declaraciones, qué puede pensar uno de la función que cumple UNASUR en Venezuela y específicamente en la situación tan compleja que enfrenta Venezuela en este momento, donde la oposición prácticamente ha denunciado no tener derechos democráticos y estos derechos han sido menoscabados a lo largo del tiempo? A ver, yo comenzaría diciendo algo que tiene que ver con la política interna de Colombia. Ojalá el presidente Samper hubiera analizado y estudiado las denuncias que se hicieron sobre el proceso 8000, que como usted bien sabe fue el proceso en el cual se comprobó la entrada de los recursos del narcotráfico a su campaña. Ojalá hubiera hecho esta misma investigación que él dice que hizo hoy con las denuncias que presentó el presidente Maduro. Segundo, si verdaderamente, como dice el presidente Maduro, hay unas pruebas y unas evidencias, tienen que ser presentadas a la comunidad internacional. Yo le digo hoy desde aquí al paisano, al presidente Maduro: presidente, si usted tiene pruebas y evidencias verdaderamente de que hay un golpe de Estado, yo lo acompañaría a la Organización de Estados Americanos a que las presentemos en conjunto, porque como bien lo ha dicho el presidente Maduro, los que están presos hoy en día, y el último fue el alcalde Antonio Ledesma, están presos es simplemente por sacar un comunicado invitando a una transición constitucional y democrática en Venezuela. Yo creo que no hemos vivido en la diplomacia colombiana un episodio más vergonzoso que ver hoy a nuestra canciller detrás del presidente Samper avalando lo que está diciendo UNASUR hoy. ¿A quién le puede quedar duda que hoy en Venezuela no se están violando los derechos políticos? Cuando vemos que al alcalde de Caracas entran a su despacho 36 hombres enmascarados y lo sacan. O lo que les ha venido sucediendo por más de un año en la cárcel de Ramo Verde a Leopoldo López o a Daniel Ceballos. O lo que han pasado con los estudiantes de La Tumba, que esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó las medidas cautelares para defenderlo. Es increíble que el discurso del presidente Santos y la canciller sea un doble discurso. Decir que hay presos políticos en Venezuela, que pide la liberación de los presos políticos, y hoy tenemos a su canciller avalando que en Venezuela hay una democracia, cuando claramente hemos visto la violación a la Carta Democrática. Esto no lo podemos entender nosotros los colombianos. Señor expresidente. Decir hoy el presidente Samper, perdón, sí, que el que hayan asesinado a un niño en Venezuela hace tan solo unos días, a un joven de 14 años, o que hayan secuestrado en su oficina al alcalde Ledesma, son episodios que van a ir a mirar con los Tribunal Supremo de Justicia o con la justicia venezolana. Eso nosotros no lo entendemos. Y yo hago una pregunta hoy, Jefferson: ¿por qué el presidente Samper, la canciller Holguín, el canciller de Brasil y el canciller de Ecuador no fueron a Ramo Verde? Lo que hoy estábamos esperando es que fueran a Ramo Verde precisamente a hablar con parte de la oposición, que no puede hablar con ellos en los lugares que ellos establecen porque son presos políticos y presos de conciencia. ¿Por qué no fueron a Ramo Verde a hablar con los presos políticos para conocer de primera mano, como lo quise hacer yo con el presidente Piñera, de oír a Leopoldo, de Daniel Ceballos, que nos contaran cuál es su situación y qué está sucediendo al interior de esa cárcel? Señor expresidente Pastrana, como lo dije al comienzo de esta entrevista con usted, lo hemos invitado porque en su condición de expresidente ha estado usted hace pocos días, hace pocas semanas en Venezuela intentando visitar a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde.
Usted como estadista también, como presidente que estuvo en el poder en Colombia durante 4 años y también como un gran conocedor de las relaciones internacionales, sin rodeos, presidente, ¿por qué cree usted que los mandatarios de la región están tomando esta posición? Claramente, lo que ha dicho el expresidente Samper, el hoy secretario general de la UNASUR, está avalado por los cancilleres de Brasil, de Colombia y de Ecuador. ¿A qué responde que ante tal incongruencia, ante tal realidad que se presenta en Venezuela, los mandatarios del continente sigan guardando silencio y le sigan haciendo el juego al presidente Nicolás Maduro en esas declaraciones que él afirma? No lo entiendo. Yo he venido insistiendo que hemos dejado el continente, América, hemos dejado solos a los venezolanos y a los amigos y hermanos de Venezuela. Es increíble pensar, porque el presidente Maduro también tiene ese doble discurso, que cita la Carta Interamericana, cita la OEA o UNASUR, cuando se trata de decir que se está defendiendo la soberanía o la democracia en Venezuela, que hoy no existe. Pero por otro lado, cuando se pide la aplicación de esa misma Carta Democrática o de resoluciones de la Organización de Estados Americanos, no las acepta. Por eso, ¿y por qué vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coadyuvando la posición del Partido Conservador Colombiano, pidiendo medidas cautelares para los jefes de la oposición en Venezuela? Porque no lo podemos hacer en Venezuela, porque no hay un sistema jurídico que le garantice a la oposición y menos a nosotros de poder ir a presentar demandas o denuncias, y por eso vamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque la oposición en Venezuela no lo puede hacer. Porque distinto a lo que dice el expresidente Samper, allá no hay división de poderes. Es increíble pensar, y lo estamos viviendo, ¿a quién se le puede ocurrir hay una división de poderes cuando en muchas ocasiones el propio presidente Maduro dice vamos a ir tras María Corina Machado, o vamos a ir tras Leopoldo López, o vamos a ir tras Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, y a las pocas horas o a los pocos días esa amenaza que hace el propio presidente de la República se ve reflejada en decisiones judiciales? Señor expresidente, una de las razones por las cuales están estos cancilleres hoy en Venezuela, los cancilleres de Colombia, de Ecuador y de Brasil, es para fomentar un diálogo entre la oposición y el régimen de Hugo Chávez. ¿Usted cree que después de lo que ha dicho el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, donde él afirma que en Venezuela hay separación de poderes, donde no hace ninguna referencia a los presos políticos que hay en Venezuela, ¿usted cree que la disidencia en el país bolivariano debe sentarse a conversar con el régimen de Nicolás Maduro bajo la mediación de UNASUR? Ya lo decía un líder de la oposición, el doctor Diego Arria, que fue representante de Venezuela ante las Naciones Unidas. La Mesa de Unidad Democrática no es una cancillería para estar buscando posiciones que puedan, no, la Mesa de Unidad, y a ellos son los que les corresponde levantar su voz precisamente a lo que está sucediendo hoy en el país. Yo creo que ya hemos visto claramente que, al igual que sucedió hace un año, creo que era María Corina lo que decía hace unos instantes, que fracasó esa misión, ya fracasó esta, porque si verdaderamente querían hablar con la oposición, resulta que la oposición está presa, la inmensa mayoría, y que esa posición toca ir a visitarla, ¿a dónde? A la cárcel, a una cárcel militar. Que si verdaderamente ellos querían enterarse de lo que está sucediendo en Venezuela, con los primeros que tenían que haber dialogado es con Leopoldo López, con Daniel Ceballos, hoy con el alcalde Antonio Ledesma, e igualmente ir a hablar a la tumba. Hoy todavía están en la tumba, en un sitio de tortura, 2 jóvenes estudiantes. ¿Por qué no van? Y le preguntan a ellos si de verdad ha habido un debido proceso. O reunirse con sus familias para preguntar cómo lo hicimos nosotros. Nosotros nos reunimos con las víctimas. Nosotros nos reunimos con el presidente Piñera y el presidente Calderón, con los medios de comunicación. Nos reunimos con la sociedad civil. Y eso es lo que debía hacer UNASUR. Pero hoy lo que estamos viendo es lo mismo. El presidente Maduro siempre dice, hay pruebas, hay evidencias de que hay un golpe de Estado. La oposición, en una carta que Leopoldo López me envió a mí de su puño y letra, y dice, presidente Pastrana, le pido 2 cosas. Primero, que le muestre al mundo, que le cuente al mundo qué es lo que usted vivió en Venezuela. Y segundo, nosotros estamos hablando de una transición constitucional, de una transición legal. No conozco la primera expresión de ningún miembro de la oposición de Venezuela que haya hablado de golpe de Estado. Que nos la muestren, que nos la digan. Pero yo creo que el presidente Maduro no puede seguir diciendo tengo pruebas, tengo evidencias. No, esas pruebas
y esas evidencias, si las tiene en la mano, tiene que ir ante los organismos internacionales, a la Organización de Estados Americanos, o si hoy las tiene el presidente Samper en UNASUR, deben mostrárselas al mundo, porque quienes somos demócratas defendemos la democracia, y si hay un intento de violación a la democracia en Venezuela, los primeros que lo vamos a condenar somos los presidentes que hemos sido elegidos democráticamente. Señor expresidente, pero pues también queda claro que la única instancia que recibe o que permite su entrada a Venezuela es UNASUR. O sea, Maduro únicamente deja que UNASUR ingrese a su país. La Organización de Estados Americanos prácticamente no ha podido ingresar a este país bolivariano. ¿Qué le queda a la oposición entonces en este contexto? Porque si así actuaron estos gobiernos en la Unión de Naciones Suramericanas, pues uno esperará que esa misma política exterior de Brasil, de Ecuador y de Colombia frente a Venezuela, pues sea la misma en la Organización de Estados Americanos y en su defecto pues tampoco surta ningún efecto cualquier mediación que se haga ante este organismo, señor expresidente. Pero ahí, Jefferson, dos cosas. Primero, yo creo que la canciller Holguín podría remediar esta vergüenza hoy diplomática de Colombia, solicitando Colombia una reunión del Consejo Permanente para que se conozcan esas pruebas y esas evidencias que hoy tiene la canciller Holguín en su mano. ¿Por qué no van al Consejo Permanente? Lo más pronto posible, la próxima semana. Convoquen esa reunión para saber, para analizar, para estudiar esas evidencias y esas pruebas que dice que tiene el presidente Maduro, pero de la mano también analizar el Consejo Permanente si está respetando o no se está respetando la Carta Democrática. Porque aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Vuelvo e insisto, el presidente Maduro cree en los organismos internacionales para cuando él cree que tienen que defender el régimen, pero cuando es para defender la democracia, para defender, darle garantías, libertades a la oposición, está en contra. Cuando uno firma una Carta Democrática, yo la firmé de la mano de ¿quién? De Hugo Chávez. El presidente Chávez firmó con nosotros esa Carta Democrática. Venezuela firmó esa Carta Democrática que hoy el presidente Maduro viola y no reconoce. Si el presidente Maduro, por ejemplo, las medidas cautelares de la Comisión para defender a los estudiantes en la tumba, tienen que aceptarla. Porque si el presidente Maduro no acepta esas medidas cautelares, está violando precisamente el acuerdo constitutivo fundacional de la Organización de Estados Americanos. Si no cree en esa organización, si no cree en los organismos de esa Organización de Estados Americanos, lo que le corresponde a uno cuando no creo en una institución, pues me retiro de ella. Pero hasta el momento hoy Venezuela es parte de la Organización de Estados Americanos y debe cumplir precisamente con las normas, preceptos y principios que establece esa organización. Señor expresidente, no queremos abusar de su tiempo porque sabemos que tiene otros compromisos, pero quiero que para finalizar esta entrevista, esta amable entrevista que usted nos está concediendo desde la ciudad de Bogotá, nos hablará un poco de Ernesto Samper. ¿Qué papel juega Ernesto Samper dentro de esa organización, dentro de ese organismo multilateral que, dicho sea de paso, fue creado por Brasil, pero fue financiado por Venezuela y que hoy para muchos está sirviendo a los intereses del régimen que heredó del chavismo, de Hugo Chávez, Nicolás Maduro? A ver, nosotros los colombianos no entendemos por qué el presidente Santos presentó la candidatura de Ernesto Samper para UNASUR. ¿Y por qué no entendemos los colombianos? UNASUR, como usted dice, fue una organización que se creó, un organismo ¿para qué? Su objetivo fundamental es defender la democracia, promocionar la democracia y la defensa de los derechos humanos. Esa es la esencia de UNASUR. El presidente Santos propone, y es su padrino el presidente Maduro como paisano, también quien propone a Ernesto Samper para la Secretaría de UNASUR. Un presidente que el mundo entero conoce, que la presidencia de Ernesto Samper fue financiada con recursos del narcotráfico, que quedó claramente comprobado esa financiación, que los carteles de la droga, el cartel de Cali compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper. ¿Cómo podemos entender los colombianos que un hombre que no tiene las credenciales democráticas, que fue elegido con los recursos del narcotráfico, pueda llevar la vocería de un organismo, como es el caso de UNASUR, cuyos principios y valores fundamentales es la defensa de la democracia y de los derechos humanos? No entendemos por qué el presidente, la canciller Holguín entendemos porque es muy cercana al presidente Samper, pero no entendemos por qué el presidente Santos propone a Ernesto Samper para UNASUR bajo el padrinazgo de Nicolás Maduro.
Señor expresidente Andrés Pastrana, yo le agradezco la amable entrevista que nos ha concedido. Lo estaremos consultando sobre los diversos temas que acontecen en Venezuela porque, como lo dije al principio, usted hace parte de esa corriente de líderes políticos que, al lado de expresidentes como el de México, Felipe Calderón, y el expresidente también de Chile, Sebastián Piñera, pues han estado exigiendo y llamando la atención de la comunidad internacional frente a los atropellos que enfrentan las libertades democráticas en Venezuela. Expresidente Pastrana, gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias.